Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente los recibimos con mucho gusto, con mucho aprecio en esta conferencia que nos va a impartir el doctor Zapata Ros, titulada Transición de la educación convencional a la educación en la época de COVID-19 y educación tras la pandemia. La Universidad Autónoma Indígena de México, doctor Zapata, le da la más cordial de las bienvenidas a su casa por estos nuevos métodos para nosotros de manera virtual. Agradecerle su presencia y agradecer la presencia de todos los asistentes y esperamos que esta conferencia sea de agrado y que podamos tener una comunicación más relativa y más cercana a los hechos que estamos viviendo. Con esta bienvenida procedo a dar una pequeña lectura a un pequeño resumen curricular del doctor Miguel Zapata Ros. El doctor Miguel Zapata Ros es profesor honorífico del Departamento de Electromagnetismo y Electrónica de la Universidad de Murcia. Es miembro del programa de doctorado Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá. Es investigador en el Instituto Interuniversitario de Economía Internacional de las Universidades de Alicante, Valencia y Jaime I de Castellón. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Alcalá, máster en Teoría de la Educación y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Es profesor honorario de la Universidad de Murcia y de la de Alcalá, investigador del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional. Es miembro de los programas de doctorado, Interdisciplinario e Ingeniería de la Información y del Conocimiento de la Universidad de Alcalá. Así también es evaluador internacional de la Agencia de Belicao y Acreditación de Ensino Superior de Portugal. Es representante en la sede de Nueva York y miembro del Consejo Internacional, sede Ginebra, de la Comisión Internacional de Educación a Distancia, que desde el 2003 dispone del Estatuto Consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Así también es evaluador del proyecto europeo Horizonte 2020, profesor de secundaria durante 35 años, coordinó el programa oficial de informática educativa Atena del Ministerio de Educación Español, es editor y fundador de la red de revista de educación a distancia, entre otros muchos logros significativos y pues nos podríamos pasar todo el día aquí leyendo toda su experiencia profesional y trayectoria. Pues sin más preámbulo le damos una cordial bienvenida al doctor y dejamos la conferencia a su disposición. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y rogaría, por favor, si me permitiesen, creo que lo puedo hacer ya, voy a compartir si me habilitan, para compartir la pantalla de la presentación de PowerPoint que voy a utilizar. Ya puede hacerlo, doctor. Me parece que no. Ok. A ver, hoy. Ahora. Bueno, pues quiero en primer lugar agradecer la gentileza que ha tenido la Universidad Autónoma Indígena de México por invitarme, propiciando así que las ideas, las reflexiones que me han ido surgiendo a lo largo del tiempo y del confinamiento que ha durado el periodo que ha estado activa desde el 12 o el 13 de marzo, la pandemia, y desde que
en España y en buena parte de los países europeos y después de los países de todo el mundo se cerraron los colegios y las universidades, pues, y al hilo de todas las cosas que han pasado, hemos tenido ocasión de reflexionar y de relacionar lo que ha ido pasando con lo que ya íbamos conociendo, habíamos trabajado. Como digo, las 3 o las 4 factores más importantes que ha tenido esto, pues ha sido pues, que, en primer lugar, el cierre brusco de centros, de facultades, sin prácticamente dar tiempo más que a cerrar e irse al confinamiento. Y, por otra parte, pues la repercusión que ha tenido este hecho, tanto para el presente como, sobre todo, de cara al futuro. El desenlace de las decisiones y de lo que ha estado sucediendo y sucederá en esta contingencia va a tener una repercusión que se va a manifestar posiblemente después. La repercusión pues, va a ser en el futuro, no solamente de los servicios y de las actividades, la investigación, por supuesto, que se produzcan en el futuro con la gente que se está formando ahora, sino también en sus vidas profesionales. Es decir, la UNESCO ha detectado que hay 2 peligros fundamentales. Un peligro que es el desistimiento, que la gente abandone, que los alumnos abandonen. Y el segundo problema fuerte que va a haber, que está detectado y que está estudiado, es la interrupción en el aprendizaje. El aprendizaje tiene unos ritmos, tiene unas pautas, tiene unas cadencias y un corte de este tipo tan brusco seguramente va a repercutir. Y esto es algo de lo que se resentirán pues, los países, las sociedades, etc. Hoy no lo percibimos, la gente no lo percibe, pero la gente como ustedes, los profesores, los docentes, los que tenemos la responsabilidad de la capacitación, tenemos que tenerlo muy en cuenta. En la educación y en la universidad no sucede como con la sanidad. En la sanidad se percibe el daño, se percibe porque la gente se muere. ¿Sí? Y eso está ahí. Sin embargo, lo que va a pasar después no se percibe, pero está también, está ahí latente y tenemos la necesidad de, pues, por ejemplo, adaptarlo de la mejor forma posible, que esta contingencia no suponga un corte, la pérdida del año, la pérdida de una generación, etc. Y tenemos también la necesidad de analizar, de investigar desde el punto de vista de la instrucción, de la educación y desde el punto de vista del aprendizaje, qué es lo que está pasando. Estas serían las cosas más importantes. En todos los casos, en este tiempo, hemos detectado 2 cosas por parte de las instituciones y también por parte de la dirigencia del gobierno, tanto del gobierno en general, del gobierno del país, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Universidad, como de las propias universidades y en todas las escalas, incluyendo los propios docentes. Desconcierto e improvisación. Como ejemplo, después voy a poner como ejemplo de bondad, de cosa buena, a la Universidad de Cambridge, pero un ejemplo es que estos días investigando, de ellos, como todas las universidades, han puesto páginas de urgencia y todos los ministerios también, pues la Universidad de Cambridge, por ejemplo, cuando estuve investigando sobre el tema de la evaluación va a ser el punto clave en esta situación. La evaluación lo está haciendo aquí, lo está haciendo en Italia, por ejemplo, que hicieron bajo mi punto de vista, y después lo justificaré, algo que es un dislate, un despropósito, que fue dar el aprobado general. Eso supone un vacío cognitivo muy importante que tendrá repercusiones, digamos, un salto, una discontinuidad en la capacitación. Pero todas las universidades, todos los países han sacado. Por ejemplo, y aquí en Cambridge vemos en esta pantalla, en esta página, donde siendo la universidad que es tan potente, tan fuerte, buscando recursos para la enseñanza remota, ellos cierran las clases presenciales, cierran todo lo que es cara a cara, de forma masiva, y pasan a la educación
no directa, la educación no cara a cara, que es lo que llaman la educación remota, o la docencia remota. Y a la hora de plantear la evaluación, recurren a lo único que la Universidad de Cambridge tenía hecho, que es la evaluación para la educación para los discapacitados, las personas que necesitan una ayuda especial. Entonces, ellos, hasta ahora es curioso, ¿no? Porque siempre que habíamos hablado en educación a distancia, pues, ¿qué pasa? Pues las universidades de excelencia, como Cambridge, Oxford, Harvard, etcétera, pues algunas tienen, bueno, las inglesas, las norteamericanas participaron bastantes en las agencias de remote, pero no así Cambridge y Oxford. Ellos son universidades que están muy tradicionales, que se basan mucho en la lecture, la exposición magistral y la intervención en pequeño grupo o individual. Pues esto es... Entonces, habían asociado la educación remota exclusivamente a situaciones de discapacidad. Y entonces nos damos cuenta que aquí en una página de urgencia remiten a lo que ya tenían previsto en discapacidad. Y esto pone de manifiesto el problema que tenían de un poco pues, de desconcierto que les pilló la situación pues un poco de forma desprovista. ¿Qué problemas en este enfoque podemos determinar igualmente qué problemas de urgencia y qué retos tenemos? Actualmente, todas las universidades y los centros educativos se plantean cómo hacer en esta situación de paso brutal y abrupto a la educación a distancia tecnológica, cómo lo van a hacer para evaluar y para acreditar a los alumnos. Este es el primer reto. El segundo gran reto que hay, que aún no somos conscientes, es el problema del desistimiento, del abandono, de la, ustedes dicen, deserción. Este problema está señalado por la UNESCO como la peor consecuencia educativa que seguramente va a producir la pandemia. Y el otro gran problema del que tienen que tener referencia, que tienen que tener en cuenta, es la interrupción del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso muy complejo y que se asienta sobre hábitos, se asienta sobre procesos, se asienta sobre pues, elementos de motivación y que si desaparecen, a medida que la edad es más madura, es más difícil de recuperarlo. Por tanto, este sería el gran daño. El otro peligro del que quiero prevenirlos es, y que lo hemos detectado, es que frente a la situación esta, lo que se haga es lo mismo que se hacía, pero en Internet. Aquí en España y en Europa en general, y bueno, pues por lo que se ve, se ha identificado la transición desde la educación convencional a la educación online como pasar las clases magistrales. La educación convencional se basaba en dos cosas, en educaciones magistrales y en exámenes, en pruebas de conocimiento. Eso eran, en definitiva, digamos, los aspectos más importantes de la actividad de una universidad normal y corriente. Pues lo que han hecho ha sido pasar eso a Internet. Y actualmente la respuesta es que la universidad sigue cerrada a cal y canto. Aquí, incluso en situaciones donde, como en España, se han abierto ya los bares, se han abierto los espectáculos, se han abierto muchas cosas, la universidad y los centros educativos siguen estando cerrados. Porque se identifica universidad con clases masivas y se identifica con que no está asegurado la distancia social y eso puede ser peligroso. No tenemos una tradición de lo que es pues, la intervención, la mentorización, la tutorización, el trabajo de supervisión, el trabajo y el rendimiento de cuentas a través de proyectos, a través de trabajos en grupo, etc. Entonces, este es el gran peligro que tenemos y el gran peligro que se está viendo actualmente. Esto sucede en todos los niveles, tanto en la universidad como en el bachillerato o en secundaria. En lo que ustedes llaman la prepa o en la secundaria. Por tanto, se ha pasado las clases magistrales a clases magistrales con Zoom o enlatadas
o podcast, y los exámenes se han pasado a exámenes según los tradicionales, pero con videovigilancia, con cámaras que permiten observar todo lo que hay alrededor del alumno para que no se copie. Esta ha sido la respuesta. O bien a pruebas de respuesta múltiple. Esta es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué nos pone de manifiesto la situación hasta donde estamos? Y es lo que ahora mismo voy a tratar. Es decir, lo que ahora mismo en la conferencia, en la medida que pueda y en la medida que tenga tiempo, lo que voy a abordar son tres cosas. Primero, hay modalidades de educación que son inmunes a la pandemia, que han sabido responder ya. Voy a decir dos casos y luego la experiencia nuestra de Alcalá, que no es de la pandemia, pero que permite poner en marcha evaluaciones y procedimientos alternativos y que serían útiles en una situación como esta. Hay, por tanto, modalidades de educación que entendemos que son inmunes a la pandemia. Son las que no se basan en exámenes y en clases magistrales exclusivamente. Veremos dos casos, el de Singapur y el de la Universidad de Cambridge, que están respondiendo bastante bien y es la base, ya adelanto cuál va a ser la conclusión, es que no basan su actividad exclusivamente en esos dos temas, sino que hay una componente muy fuerte de acción individual o en pequeño grupo que resiste bastante bien los efectos que ha tenido la pandemia y que no resiste tanto de forma directa, cara a cara, en pequeño grupo, que hay un momento en el cual en la desescalada ya se pueden tener pequeñas reuniones, de igual como existen pues, en otras actividades. La gente se puede reunir en los bares a tomar cañas. ¿Por qué no se puede reunir la gente con su profesor a que le supervise el trabajo, ¡Y el refresco! el proyecto? De forma que esa sería la cuestión. Veremos dos casos en los que se ha hecho, la transición sin que haya supuesto un gran trauma, que han sido pues, Cambridge y han sido Singapur. En ambos casos, lo que han hecho ha sido que la información, primero, tener una evaluación formativa, primero saber qué es y tener una fortaleza en la teoría que subyace tras la evaluación formativa. En segundo lugar, tener como elemento de la evaluación sumativa, es decir, de la calificación del curso, de lo que va a constar en el libro de calificaciones, en las actas, lo que proviene de esa evaluación, lo que los alumnos han hecho durante el curso o estaban haciendo. Esta será, por tanto, la tesis de la conferencia. Lo que han estado haciendo a través de proyectos, es decir, que los elementos, quien ha suministrado información y elementos para dar la nota, la calificación final, la evaluación final, la evaluación sumativa, han sido las actividades basadas en proyectos, en estudios y, en general, elaboraciones con ayuda de tutores y de mentores y a través de la supervisión en pequeños grupos ya individual. Eso se puede hacer en la fase siguiente y ahora mismo se podría hacer como están haciendo en estas universidades. Empecemos ya por Singapur. Singapur es una universidad que está considerada dentro de los rankings pues como de las universidades, estoy hablando de las dos universidades de Singapur, que tienen la Politécnica y la Nanyang, son dos universidades y las dos siempre están en los rankings, están en torno a la posición 10 o 12 del QS y siempre en torno a la posición dentro de los 100 o los 50 primeros puestos mundiales de evaluación. Estas universidades, en general, son buenas, tienen esta buena posición, pero eso pues, es por una serie de rasgos que habría que analizar. El caso es que cuando intenté averiguar qué es lo que pasaba, pues me respondieron una profesora que es colega, que conocía de reuniones internacionales, me dijo lo que estaba pasando y que reproduzco aquí en este mensaje que tienen en la pantalla. Y que traduzco al español y se lo comento.
¿Qué medidas han tomado en Singapur? Muy sucintamente. Bueno, todos los exámenes y pruebas cara a cara, presenciales, han quedado suspendidos. Y se han cancelado con la fecha del 6 de abril al 8 de marzo, al 8 de mayo, y después se ha reanudado. Y no se realizarán alternativas de reemplazo para esas cancelaciones. Se han suspendido las clases y se han suspendido los exámenes y no hay nada que los sustituya. Segundo, todas las formas de evaluación que se planificaron antes y que requerían que los alumnos estuviesen presentes en el campus, pasan a tecnología. Es decir, la gente se va a seguir, los profesores van a seguir demandando las tareas, los proyectos, los informes, los estudios que tenían que hacer los alumnos y lo van a seguir recabando a través de la plataforma. Y, por último, para las actividades donde se cancelan, que son todos las actividades cara a cara, y que tienen que dar una evaluación, esa evaluación va a ser teniendo en cuenta lo que los alumnos ya hayan hecho en la parte anterior. En definitiva, en Singapur tienen una tradición importante de actividades, primero, que son evaluaciones de tipo formativo. La evaluación de tipo formativo es la evaluación, no hay que confundir con la evaluación continua o con la evaluación continuada. La evaluación de tipo formativo es evaluación continuada más retroalimentación, más feedback. Es lo que aquí decimos en la presentación. Por tanto, ellos tenían de cada alumno, de la época anterior al corte, a la suspensión de las clases, tenían una gran cantidad de información. El hecho de suspender los exámenes no ha supuesto gran prejuicio, porque la evaluación sumativa se ha obtenido a partir de lo que ya tenían anteriormente. Y otra constante importante, otra cuestión que se puede deducir de esta experiencia, es, y que yo no sé hasta qué punto esto sería transferible a una universidad española o a una universidad europea o a una universidad latina, es que es el profesor quien decide sobre la situación de aprendizaje, incluso en la evaluación sumativa, más allá de los exámenes. Eso, hoy por hoy, en España sería bastante difícil de asumir. En la sociedad se resistiría bastante que los profesores tuviesen esa capacidad a decidir de forma evidentemente basada en un trabajo sistemático de análisis y de revisión con los alumnos de lo que están haciendo, pero para el que el pueblo no está preparado. Es decir, sería interpretado como algo caprichoso y arbitrario. Entonces en España es difícil, pero realmente a ellos les ha posibilitado porque tienen gran confianza en la profesionalidad de los docentes de ese país. Esa tradición es muy anterior, proviene de la secundaria. La secundaria, que es en el informe PISA la primera o la segunda de los sistemas educativos que están evaluados en el sistema PISA, que es el de Singapur, de forma sostenida durante los últimos 3 informes al menos, se hace con Mastery Learning, que es lo que después veremos. El Mastery Learning, es decir, el aprendizaje por dominio, supone que el profesor es capaz de validar el grado de aprendizaje del alumno basándose en criterios de su maestría, de su experiencia y sobre todo de su experticia. Esto yo no sé hasta qué punto este depósito de confianza, hasta qué punto sería posible hacerlo aquí, pero es quien ha hecho posible que allí se produzca. En definitiva, el paso de la docencia a la docencia online, la transición en Singapur, en la Universidad Tecnológica de Nanyang, de la docencia tradicional o convencional
a la docencia online, aunque ha sido algo imprevisto, en ningún caso ha supuesto un colapso en el curso, ni tan siquiera en la fase más decisiva, que es en la fase de la evaluación. Segundo caso, segundo ejemplo, la Universidad de Cambridge. Subimos por los periódicos que Cambridge suspendió, en el caso inglés, que es un caso casi tan dramático como el español, con tantos contagiados y casi con tantas muertes en términos relativas, ha sido también un fuerte masazo para ellos, y supuso que una universidad tan señera como la Universidad de Cambridge suspendiera las lectures, las clases tipo conferencia, y suspendiera los exámenes. En fin, esto tuvo amplia repercusión en la prensa mundial, por lo que significa. Pero, al igual que decíamos que Nanyang, en Singapur, tiene una experiencia importante en lo que es Mastery Learning, tanto de forma tecnológica, Singapur no utiliza la tecnología. Es una universidad muy tradicional. Aquí tienen ustedes, no sé si pueden verlo, una foto. Yo he estado en los últimos años 2 veces y la última vez pues tomé unas fotos porque me llamaron la atención. Esto que ven ustedes, que es una escalera y una puerta desvencijada, pues es equivalente a los sitios más destartalados de mi país. Es decir, este es el St. John College de la Universidad de Cambridge, muy famoso, pero no tiene ninguna ostentación respecto a recursos ni nada. Pues esto que ustedes ven es el acceso a las tutorías. Los fellows. El sistema, esto que es así tan ruin y tan decadente, con este cartel, después hablaré de este cartel, es un exponente del sistema de Cambridge. El sistema de Cambridge está pensado para que los alumnos aprueben pase lo que pase y no regatean esfuerzos de apoyo personal para que eso suceda. ¿Quién hace eso? Los tutores, los fellows. Y lo hacen en los colleges. También hay una correlación de esto en las facultades. En las facultades, el profesor tiene una intervención muy fuerte en el aprendizaje de los alumnos a través de la atención personalizada o la atención en el pequeño grupo. Son las tutorías y las supervisiones. El profesor se pasa un tiempo muy importante y hay mucha actividad encargándole trabajos y supervisando la marcha de esos trabajos. Esa es la base de la enseñanza tradicional de Cambridge. Por tanto, en un momento determinado van a poder suspender las clases magistrales, van a enlatar las clases magistrales o en podcast o a través de Zoom, pero fundamentalmente lo que han hecho ha sido grabar las clases magistrales y repartirlas y ponerlas en repositorios. Y, sobre todo, pues lo que han hecho ha sido lo mismo que ha hecho Singapur, obtener de lo que ya sabían de los alumnos, de una fuerte evaluación formativa, obtener los datos que han hecho posible la evaluación sumativa. Esta evaluación formativa tiene su base en la enseñanza en pequeños grupos, en las supervisiones, en los seminarios o en la atención individual. Esto es lo que constituye el núcleo de evaluación formativa. Y decía esto ya de forma anecdótica, cuando estuve allí en el St. John College, me llamó la atención de un sistema que es el que pueden ver ahí en la pantalla, donde aparecen pues, los cubículos que ustedes dicen con los fellows, los tutores. Y a la izquierda aparece una tablilla que se corre en 2 posiciones, de forma que indica no solamente la posición de esa casilla o de esa tablilla que se corre, indica si el profesor está en ese momento o no está,
sino que permite utilizar un mismo cubículo compartido por varios profesores. Entonces, pues es un sistema que me llamó, es un sistema binario. Yo estaba en ese momento trabajando en el pensamiento computacional y me llamó mucho la atención de una forma de pensamiento computacional que llamamos desenchufado, una forma de pensamiento computacional que es previo a los ordenadores. Ahí tienen un sistema binario y no solamente tienen un sistema binario, sino que tienen puertas lógicas disyuntivas, que cuando una puerta en un camino, en una puerta de circuitos para hacer la correspondencia entre un operador lógico, un operador de ese tipo y un circuito lógico, pues puede ser OR, NOT, etc. Bueno, pues esto hacían algo similar, sin ser algo informático, sin ser algo computacional, lo hacían ellos. Y esa cosa que me pareció tan llamativa y tan primitiva al mismo tiempo, fue lo que dio lugar a la página principal, la portada del libro que recomiendo a los que trabajen sobre estos temas, pues sobre pensamiento computacional, etc. Esto fue en una estancia muy agradable y en la que aprendí mucho en esta universidad. Esto que he dicho, no quiero insistir mucho, es lo que expone la carta del vicerrector cuando se suspende la actividad. Dice la carta que emitió para toda la comunidad y para los posibles alumnos que pudieran venir del resto del mundo, porque ellos viven fundamentalmente de alumnos que vienen de Extremo Oriente o de alumnos que vienen del resto de Europa, de España, de Italia, Francia, o incluso de Latinoamérica, pues dijo que el fuerte, lo que es básico en la enseñanza de Cambridge, son la enseñanza en grupos pequeños, con supervisiones, seminarios, clases individuales. Eso es lo que está en el centro de su oferta. Y aunque suspendan las clases, pues no necesariamente suspende lo que es sustancial. Las clases de tipo expositivo se pueden obtener de forma grabada. Y al suspender al revés la pandemia, les va a ayudar en esta forma que tienen ellos de hacer las cosas. Porque el suspender las clases masivas, ojo, esto es una cuestión que yo también someto a su consideración, el suspender las clases masivas y mantener la universidad abierta para estas actividades permite pues que la universidad continúe, o permitiría que la universidad continúe. Sería una solución para caso de que la pandemia se eternizase o se prolongase en el tiempo. Y lo que han hecho ha sido bibliotecas, salas de clase. Lo que están haciendo es acondicionándolas para atención en pequeño grupo. Yo supongo, y esto ya se ha hablado en España, en algún sitio se ha hablado, de que si se hace este tipo de migración más constante y más permanente, pues lo que necesitará es no solamente transformar esos espacios como son bibliotecas o como son clases grandes, transformarlos en habitáculos para atención tutorizada, sino que va a generar, si finalmente, como estamos exponiendo, se generaliza el sistema de Master Learning, va a hacer falta no solamente profesores asistentes, los teaching assistant, o incluso tutores o profesores que son titulares mucha más cantidad. Por tanto, lo que se plantea también es esta cuestión, no solamente reconvertir la universidad, reconvertir los espacios para la acción tutorial y en pequeño grupo, sino también contratar más profesores o contratar, y esto sí que sería importante, profesores asistentes. Una cosa que un colega mío de la Universidad de Coimbra y yo hablábamos durante aquellos días, primeros del confinamiento, es que la pandemia va a suponer un giro importante en las actividades humanas. Por ejemplo, hablábamos de que una actividad que está aquí muy potenciada, imagino que en México también, es de la gente que se dedique a repartir alimentos, a hacer compras para la gente que está confinada. Pues de igual forma que esto sucede en
en esta cuestión de las compras, de los alimentos, se está potenciando la compra online, se está potenciando Amazon y las agencias de reparto de mercancías están en auge, pues algo parecido, o las nuevas empresitas que están surgiendo por emprendedores para llevar a domicilio la compra, pues algo similar podría pasar perfectamente en la educación con el auge de los profesores asistentes, de un nuevo tipo de profesor, un profesor distinto, que sea el profesor que mentorice a los alumnos según estas metodologías. Bien. Esto es lo que más o menos decía el rector, hacía hincapié sobre cuál es su base, que son los pequeños grupos, la atención individualizada, los seminarios, las supervisiones, y que las conferencias, no hay que preocuparse porque las conferencias, las clases magistrales, son solamente una parte de la educación, pero ni tan siquiera la parte más importante. En la normativa para la pandemia venía a insistir en lo mismo, venía a insistir en que las evaluaciones sumativas reemplazarían a los exámenes como en la parte que toca de dar la calificación. Y la evaluación formativa se haría teniendo en cuenta, que la evaluación sumativa se haría tomando en cuenta una evaluación alternativa en la cual tiene mucha importancia la evaluación formativa. Hablaba en los términos de su jerga normativa, hablaba de evaluaciones modificadas. Ven aquí en la segunda, más abajo, ven que habla de que muchas de las evaluaciones modificadas serán formativas. Básicamente, esta evaluación nueva tendrá una parte, un rubro muy importante que será la evaluación formativa. Y esto lo sometía a la consideración de las facultades y los departamentos. Por tanto, les admitía que la evaluación modificada, con una fuerte componente de evaluación formativa, sea sumativa, lo que significa que los estudiantes serán calificados por su trabajo y esto aparecerá en su expediente académico. Esto, en una universidad como Cambridge, no hay ningún problema en que sea así. Sí es muy importante y es muy difícil que sea así, yo me imagino, en mi Universidad de Murcia, y donde el correo interno hablaba de cómo haríamos para que los alumnos no se copiaran en los exámenes. ¿Cómo haríamos para que los alumnos, o la UNED, por ejemplo, iba a poner en marcha un sistema de supervisión de los exámenes con cámaras, de vídeo, etcétera, etcétera, porque aquí el examen tiene un papel muy importante. Imagino que México, que tiene una componente importante de nuestra cultura, son muy parecidos a nosotros en este sentido, será muy difícil convencer a los profesores e incluso a los estudiantes que se sustituyan a los exámenes por parte de una evaluación formativa. Obviamente, esto exigiría previamente una dignificación, un rearme por parte de la universidad de lo que significa la evaluación formativa. Significaría conocer los fundamentos de esta forma, conocer lo que es, porque aquí muchas veces uno habla de evaluación formativa o de evaluación sumativa y no se entiende bien lo que es, ni se entienden bien los métodos. Siempre se está pensando en el fraude, siempre se está pensando en la mala fe. Bien, habría que desterrar esta cultura, obviamente, y reemplazarla por una cultura muy fuerte basada en el trabajo individual y en la supervisión constante. Esta sería la cuestión. Pero esto supone una formación del profesorado. En la Universidad de Cambridge, a través de la agencia, la editorial suya, la Cambridge University Press, ha organizado un sistema de impacto fuerte de formación. Les ofrezco aquí cuáles son
las líneas prioritarias de esa formación. Con qué formación está respondiendo la Universidad de Cambridge a la situación esta en cuanto ya a esta necesidad en cuanto a la formación de los profesores. Fíjense que hasta ahora he hablado de tecnología en Nanyang, en Singapur, pero solamente he hablado de tecnología en la Universidad de Cambridge para grabar en vídeo las clases, las lecturas, las clases, las conferencias. No he hablado para nada de Zoom, como el que estamos utilizando ahora, ni de exámenes de respuesta múltiple, ni de cosas parecidas. Pero la tecnología es importante, porque la tecnología, en un caso de pandemia fuerte o en un caso de confinamiento fuerte, va a permitir hacer esa supervisión y esa mentorización a través de la tecnología. Va a hacer posible a través de algo tan sencillo como mensajería, como PDFs adjuntos a la mensajería, como chat, si quieren ustedes, en WhatsApp o en grupos de Facebook o en Zoom incluso, pueden hacer posible el trabajo en pequeño grupo, la supervisión, pero lo importante no va a ser la herramienta, lo importante va a ser la metodología. Utilizar la supervisión y utilizar la atención personalizada. La tecnología será tanto mejor cuanto más se ajuste a esto. Pero de momento en Cambridge esto no lo han necesitado. En Cambridge se mantiene abierta todas las actividades personales, cara a cara, que no sean las clases masivas o que no sean los exámenes masivos. El resto se mantiene. Y es lo que algunos estamos preconizando a que en España sea así. Insisto, no tiene sentido en que estén abiertos los bares, en que estén abiertos pues las terrazas, en que la gente pueda juntarse en casa o pueda juntarse en otros sitios de 50 en 50, que puedan juntarse, lo cual es legítimo, lo cual está muy bien en las iglesias, pero que sin embargo no puedan, por ejemplo, juntarse los tutores con sus alumnos para ayudarle en su progreso. Y es capaz a perder un año de aprendizaje a que eso sea posible. Esa es la cuestión. Esta formación que ha puesto en marcha esta universidad tiene como primer componente muy importante el mantener el compromiso con los estudiantes. Hay que mantener, eso es algo que ustedes, nosotros, y seguro que todos los profesores conscientes lo han hecho, han mantenido el vínculo con sus alumnos. Saben su correo personal, saben, pero no solamente su correo personal, saben su WhatsApp, porque el correo no lo utilizan tanto como las redes sociales, como su perfil en Facebook, su perfil en cualquier red social en la que se manejan, y eso es lo que realmente va a posibilitar el vínculo. Pues bien, esto, una universidad tan antigua, tan tradicional, tan carca, como decimos aquí, como es la Universidad de Cambridge, se forma a sus profesores para que mantengan el vínculo. Luego, también rearmarán a estos profesores en fundamentos pedagógicos, en fundamentos teóricos de lo que hay que hacer. Y luego, en un segundo término, pero también es importante, en técnicas para comunicar las ideas en línea. No solamente a través de las clases enlatadas, sino a través de las redes sociales. Cómo mantener la conversación, cómo moderar los foros, cómo animarlos para que la gente hable de las cosas que tiene que aprender. Después veremos que lo que hicimos en Alcalá, y ahí están José Emilio, y ahí están Anet, lo que hicimos en Alcalá fue obtener lo que la gente sabía, tener una idea de lo que la gente sabía, de lo que la gente había aprendido, de sus habilidades a través de sus intervenciones en foros, mediante el análisis de la relevancia de las intervenciones en foros. Por tanto, otra formación importante es cómo mantener la conversación. Y, sobre todo, el diseño instruccional. Cómo todos los elementos que están conviviendo y coexistiendo en el nuevo ecosistema que se ha producido en la pandemia, en las redes sociales, en los repositorios, en las plataformas, en Zoom, en la mensajería, como todo ese ecosistema formado por tecnología, pero formado con individuos y formado con relaciones entre los individuos,
se organiza para conseguir los objetivos de aprendizaje. ¿Qué actividades se plantean para que y cómo se evalúa lo que hacen para ver hasta qué punto se ha conseguido que el alumno consiga lo que se pretendía que consiguiera que aprendiese? Por tanto, estas son otras habilidades que los profesores deben de tener, que son planificar, diseñar las asignaturas en este contexto y con este fin, y cómo crear y administrar, cómo crear primero y administrar después la comunidad de aprendizaje. Mantener el compromiso, que la enseñanza remota sea efectiva como la presencial, y cómo planificar, cómo hacer el diseño instruccional. Y Alcalá. Bueno, Alcalá voy a pasar muy rápido, porque no conviene que me eternice en Alcalá. Alcalá voy a hablar de un curso investigativo, no voy a hablar de la Universidad de Alcalá en general. Lo que estoy hablando ahora, mientras que en Cambridge y en Nanyang he hablado de la universidad en general, en Alcalá voy a hablar de mi experiencia particular de un curso que ni tan siquiera era un curso de currículum, era un curso para capacitación de docentes y de profesionales en los temas de personalización, etcétera, y en temas de diseño instruccional. Simplemente voy a hablar de eso. La Universidad de Alcalá la Universidad de Alcalá es una de las universidades más antiguas de Europa. Ahí tienen la foto que se ve a la derecha de la pantalla, pues ¿saben quién es este señor? Alguien, no veo las caras, pero ¿saben quién es? Nadie, a estas alturas de la conferencia, ¿cómo estamos de la atención? Aquí estamos, doctor. Lo que pasa es que tenemos apagados los micrófonos. Pero vale. Bueno, sí. pues Parece Octavio Paz. Efectivamente, es Aquí estamos Octavio todos, Paz. doctor ¿Y Octavio Zapata. Yo Paz soy qué la es? rectora, estoy atenta. Pero cerramos micrófonos para que no interrumpan los ruidos externos. Pero la interacción es muy importante, entonces me conviene. Yo a estas alturas no sabía si estaba hablando solo o No, sabía quién todos más. estamos atentos. Estamos al pendiente. Vale. Pues, Octavio Paz. Y Octavio Paz saben que es el premio Cervantes, ¿no? Y saben que es el premio Cervantes, es un premio de las letras castellanas, y ¿saben dónde lo dan? Claro que sí. En la Universidad de Alcalá. Esta es la Alcalá. Universidad de Alcalá. Ese es el patio de los filósofos. La foto está en blanco y negro, es los años 70 o los primeros 80, y los personajes visten de otra época, y fue cuando a Octavio Paz se le dio el premio Cervantes. El premio, este año pasado se lo han dado a otra autora mexicana, o hace poco, de nombre polaco, que no me acuerdo nunca cómo se llama, pero se lo han vuelto a dar. Los mexicanos están enchufados, siempre sacan premios en el premio Cervantes. Ya han tenido bastantes, ¿no? Bueno, pero que sepan que ese premio, luego el acto oficial, la ceremonia, la hacen en la Universidad de Alcalá, que es muy antigua. Sin embargo, una universidad tan antigua como la Universidad de Alcalá es muy receptiva a la tecnología, la innovación, etcétera, y acogió estos cursos donde tuvimos a José Emilio y tuvimos a Anet durante 4 años, que fueron desde, y corregidme si me equivoco, fueron desde el año 2014 hasta el año 2018. El primero y el segundo año estuvieron como participantes y el resto como profesores asistentes. Me acuerdo de José Emilio, me maravillaba su habilidad como profesor, como teaching assistant. José Emilio es un genio del Master Learning, hay que decirlo, y tengo que decirlo con total, no es nada exagerado, realmente eso es así, ¿no? Leía, yo como su supervisor del curso, siempre veía lo que él hacía y siempre veía los comentarios, la retroalimentación que le daba a los participantes. Y si yo alguna vez tuviera que poner un ejemplo de teaching assistant, pues José Emilio estaría ahí. Anet también, bueno, por supuesto, Anet exactamente igual. Anet, pues, se tardó más tiempo en incorporarse, pero exactamente igual. Y estaba realmente, se estableció entre ellos y yo una relación bastante amistosa en función de... estaba sorprendido por su trabajo, ¿no? Bueno, pues tuvimos la suerte de que la Universidad de Alcalá nos acogiese en esa época. ¿Qué hacíamos allí? Bueno,
me gustaría interactuar con ustedes, pero seguramente serán muchos, conocen a este señor y lo que hay seguramente habrá expertos en pedagogía. Es Bloom. Y a Bloom se le conoce no solamente en pedagogía, no solamente en educación y en aprendizaje, se le conoce en enseñanzas empresariales. Todo el mundo conoce a Bloom. ¿Por qué lo conoce? Por la taxonomía. La taxonomía de Bloom, que es lo que aparece en la versión primitiva en esta imagen, ¿no? Que es una forma de organizar las habilidades y de organizar todo lo demás en función de las habilidades que se quieren conocer. O sea, es un racimo, se enraciman las habilidades en esa taxonomía. Pero no voy a extenderme nada en este tema, pero Bloom hizo una aportación, para mi punto de vista, tan importante como esta. Y es el problema de 2 sigma. El problema de 2 sigma. ¿En qué consiste esta investigación? Es una investigación seminal que estuvo en el origen de 2 tesis doctorales. Consiste en lo siguiente. Consiste en comparar distintos ambientes de aprendizaje. Uno que es el convencional, de un profesor, 30 alumnos. Otro que es el mismo, de 1 o 30 alumnos, pero con metodología Mastery Learning. Y otro que es la mentorización, que es un profesor, un alumno. Eso es pues, lo que hacían en Roma los emperadores. Séneca era el tutor del emperador Nerón, pero no somos emperadores. Aquí hay mucha gente y hay que atenderlos a todos. Bien, pues estas son las gráficas de aprendizaje, del rendimiento del aprendizaje en cada uno de los 3 ambientes. Convencional, ¿en qué se basa el convencional? Pues clases magistrales y exámenes, pruebas de conocimiento. Lo mismo que hacemos nosotros en la Universidad Española. Y imagino que en México pues, será la tónica general. Mastery Learning, pues es lo que después veremos, el aprendizaje por dominio. El aprendizaje por dominio lo publicó en 1964, el primer trabajo, y en 1980 y poco, el segundo trabajo lo publicaron y se quedó dormido. Ahí es lo que se llama una bella durmiente. En las ciencias físicas y todo esto, una teoría que no se ejecuta, no se pone en práctica, salvo un tiempo muy posterior a cuando se definió, es lo que se llama una bella durmiente. Hay unas condiciones que hacen posible que una teoría que estaba olvidada, venga el príncipe azul, le dé un beso a la teoría y la active, ¿no? Pues eso se llama una bella durmiente y el problema de 2 sigma y Mastery Learning es una bella durmiente. ¿Cuándo se ha activado esta metodología? Con la tecnología educativa. Cuando ha habido posibilidades de que la tutorización se pueda hacer mediante medios tecnológicos. Entonces se ha rescatado esta metodología. Bien, como ven, pues hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de aprendizaje. Pero descubrió algo más importante. Descubrió que esta es la tabla de los efectos de la ponderación y los percentiles a los alumnos a los que llega cada uno de estas variables del aprendizaje, donde está la acción tutorial. La acción tutorial es lo que más impacto tiene, lo que más influencia tiene en el aprendizaje. Es 2. En esa ponderación tiene una ponderación 2 y afecta a un percentil del 98% de los alumnos. La acción tutorial. La clase, el ambiente, la participación en clase y el ambiente de clase tiene una ponderación 1 y está en un porcentaje entre el 79 y el 84. Y en la influencia de pares, este trabajo lo hice cuando estaba hablando de la evaluación entre pares alumnos de los MOOC, ¿no? Entonces puse para que se viera, porque había una controversia importante de si los pares, si los MOOC eran pedagógicos o no eran pedagógicos. Y decía que la influencia de pares es muy poco efectiva para el aprendizaje. La influencia de pares tiene mucha influencia para comprarme los pantalones vaqueros, para comprarme la camisa o para la música, pero tienen un poca influencia para el aprendizaje, en comparación con la acción tutorial. De esta forma, pues esta investigación puso de relieve que la diferencia entre lo que se aprende con la enseñanza tradicional y lo que se aprende con la enseñanza mentorizada es de
desviaciones típicas, 2 sigma. ¿Perdón? Vale. Entonces, bajo este nombre de maestría del aprendizaje o Master in Learning, surgió en aquel momento una conceptualización, un método de trabajo y un método aquí, el método de trabajo y el método de evaluación se confluyen. ¿En qué consisten básicamente? Consiste en que el profesor, con la ayuda de un ejército de asistentes, que no tienen por qué ser ni licenciados, ni tienen por qué ser nada, pero tienen que saber su trabajo de asistente, es muy parecido a lo que ahora mismo pasa con los rastreadores con el COVID. En el COVID hay médicos y hay rastreadores que rastrean a los que en la fase que estamos, qué le pasa a la gente, qué amigos tiene, qué entorno social tiene para evitar la propagación del virus, ¿no? Pues muy parecido a lo que está pasando ahora mismo con los rastreadores, pues pasa con los profesores asistentes del aprendizaje. Rastrean hasta qué punto los alumnos dominan lo que tienen que dominar a los niveles más bajos, no a nivel de un trimestre ni de un módulo, sino a nivel de lección, a nivel de un día para otro. ¿Sí? Entonces, de tal forma que con un ejército de Teaching Assistant, el Master in Learning lo que consiste es que nadie progrese al nivel siguiente sin haber dominado el nivel anterior. Y esto es algo que se viene haciendo en Singapur. En Singapur, en el sistema educativo de Singapur, lo hacen así. ¿Qué pasa en Singapur? Que aprenden muchas menos cosas, pero las aprenden mucho mejor. Pero las bases son mucho más sólidas. Aprenden a resolver problemas, tienen habilidades para resolver problemas y eso es lo que pasa. Tienen conocimientos básicos, pero muy potentes y muy procedimentales. Bien, pues con esto simplemente voy a dar por zanjada la cuestión de Master in Learning, diciendo pues que lo que dice el enunciado, primero, es que nadie pasará a la fase siguiente sin haber dominado la anterior. Ese dominio radica en gran parte en la acción tutorial, en la acción del profesor, en la ayuda y en el estímulo. Y que hay profesores muy buenos que pueden hacerlo muy bien. Otro enunciado es que la mayoría de los estudiantes pueden aprender todo lo que se les puede enseñar. Siempre y cuando la enseñanza sea dada de forma entregada, de forma adecuada, sensata, en dosis adecuadas, no se pase a la siguiente sin dominar la anterior, el alumno tenga asistencia cuando tenga dificultades, etc. La base del Master in Learning está en la ayuda que puntualmente se ofrece al estudiante cuando el estudiante percibe que la necesita. Cuando el estudiante percibe que la necesita. Bien. Después, con los MOOC, pues el Coursera, una agencia de MOOC, utilizó Master in Learning para sus cursos. ¿Qué es el dominio? ¿Cuándo un alumno domina algo? Pues, basándonos en los clásicos del aprendizaje, en Gagné, y basándonos en Merrill, basándonos en el trabajo de las condiciones del aprendizaje y los 9 niveles del aprendizaje, a través de Driscoll, a través de Gagné y a través de Merrill, pues para Alcalá definimos que el aprendizaje, para que siguiese un aprendizaje eficiente, debieran no solamente de comprenderse los contenidos, sino atribuirle sentido. No solamente comprender algo, comprender un concepto, comprender un procedimiento o adquirir una destreza, sino atribuir sentido. Que el alumno, dentro de su mundo de ideas y de objetivos, lo vea como algo importante, crea que le va a resolver un problema. La cuestión que tenemos aquí en España es que los alumnos creen que aprender sirve para una cosa nada más, y es para aprobar el examen. Estamos inmersos en una cultura que está en contra de todo esto. Entonces, pues habría que hacer una reculturización. Obviamente, esto es una tarea que a lo mejor yo me muero y no lo veo, pero este es el lema. Y la pandemia tiene la virtud de que ha puesto sobre la mesa muchas cosas, y esta es una de las cosas que va a poner sin duda. Por tanto, comprensión, atribución de sentido, ejecución autónoma, que los alumnos puedan realizar una tarea de forma autónoma y que el profesor, mediante la supervisión, pueda verificarlo, y transferencia, que el alumno pueda realizar la tarea
cuando cambian las condiciones. Esta sería, por tanto, para que se den las condiciones de dominio, deberían de darse esas 4 condiciones. Bien, este curso fue muy bien recibido en Europa, nos pusieron muy bien en el Open Education de Europa, en fin, estuvo muy bien. El curso no funcionaba con notas ni con calificaciones, sino con budget. En fin, sobre esto no me voy a extender. Y sí, me voy a extender más sobre... yo ahora mismo no sé quién está coordinando esto, pero ahora mismo las imágenes mi propia imagen y las imágenes de los participantes tapan una parte de esta tabla, de esta grilla que ustedes dicen. Bien, esto que aquí se ve es una planificación de un curso, donde están en las filas están los módulos y en las columnas son las características. Y entonces en la evaluación hay las 3 últimas columnas. Las 3 últimas columnas corresponden a las fases de evaluación por dominio. Digamos, antes hablábamos de 4, aquí hablamos de 3 solamente. Era una cosa muy experimental, muy investigativa. Comprensión, asimilación, atribución de sentido y dominio. Para cada uno de los conocimientos teníamos que caracterizar esa fase. Decir qué es lo que tenía que pasar para que el teaching assistant o el profesor supiese que esa fase se había concluido. Aquí la ayuda de José Emilio era tremenda y de Anet eran tremenda, porque ahí trabajaron mucho y muy bien y además gratis, lo cual pues es tremendo. Figúrense, yo estoy muy agradecido a ellos. Entonces, verán que para el dominio tenían que demostrar su dominio mediante una intervención en el foro y que se analizase su relevancia. ¿Y quién analizaba la relevancia? Pues José Emilio, o Ahmed, o uno de los 40 profesores asistentes que había allí. Entonces, esta era la cosa. ¿Cómo lo hacían? Pues, miren, esta era la plataforma. Se daban instrucciones a los participantes. Participación en los foros. A partir de tal día estará el foro abierto y ustedes tendrán que hablar, bla, 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 de esto. Había una guía didáctica y en esa guía didáctica se le decía al alumno lo que tenía que hacer. Y se le pedía que se analizaría la relevancia de su intervención en el foro. Ojo, alumno, usted no me vaya a hablar aquí del partido del domingo, ni me vaya a dar la pelota al profesor. No me vaya a decir que está muy contento y que esto es muy bueno y que no me haga usted la pelota. No sé en México si se dice pelota o cómo se dice. Darle jabón al profesor, decirle que está contento, ¿no? Usted no me dé la pelota, usted tiene que decir cosas y que sean respondiendo al guión, porque va a venir el teaching assistant y le va a leer esa intervención y va a decir si es relevante y va a analizar si usted ha aprendido esto a través de lo que usted dice. Esta era la cuestión. Bueno, pues esta era en la plataforma la parte que se destinaba a eso. Aquí estaba la alumna que se llamaba Sustelo, María Filomena Sustelo, y aquí hay una ventana donde el José Emilio o Anet leían su intervención y le ponían comentarios. Si no manifestaba dominio, le decían qué es lo que lo criticaban, le decían en qué aspectos tenía que mejorar. Hasta que había nuevas intervenciones y finalmente, pues María Filomena Sustelo alcanzaba el logro en ese punto y se le daba un badge, una insignia. Así es como funcionaba. Esto, en un futuro, ahora mismo estamos trabajando en una tesis doctoral para que esto sea automatizado, pero en aquel momento se hacía de forma humana, de forma directa, a través de los teaching assistants. Bien, previamente a los alumnos, este mensaje que aparece aquí ahora mismo es el mensaje que se le enviaba a los teaching assistants, donde se daban pautas para analizar la relevancia, en este caso. Se le otorgaban estrellas o puntos de 1 a 5 en función si solamente leían, si leían y hacían una aportación, si lo relacionaban con otras aportaciones o si ellos mismos hacían una aportación original, que entonces ya se les daba 5 estrellas. Por tanto, este era el trabajo, estas eran las pautas del trabajo que hacían los teaching assistants, José Emilio o Anet.
Bien, y finalmente, sumando todas esas cosas, se le daba el budget final. Esto es lo que hacíamos en Alcalá. Bases teóricas para todo esto, pues las que he dicho, ¿eh? Los principios del aprendizaje de Merrill y las condiciones de aprendizaje de Gagné y de Braille, ¿eh? También el diseño instruccional de Regeluth y de Fein. Bien, con todo esto es con lo que armábamos este tipo de cosas, y con todo esto es con lo que podemos armar la supervisión de los trabajos de los alumnos para analizar si se ha conseguido un aprendizaje eficiente, que un grado de autonomía, de transferencia, etcétera, o no. Estos van a ser los teóricos que nos van a dar las armas para construir esta pedagogía nueva, esta pedagogía que debiera ser realmente la pedagogía de la pandemia. Debiera ser una pedagogía nueva que permita evaluar a los alumnos sin necesidad de hacer exámenes ni pruebas de conocimiento, que pueden haber. Siempre al alumno se le ha de reservar que él pueda manifestar su aprendizaje a través del examen, porque en el máster que corría de forma paralela con este curso, a los alumnos la universidad nos pedía, la Universidad de Alcalá, si esto lo veía bien, siempre nos pedía que si hay algún alumno que quiere que se le haga el examen tradicional, teníamos obligación de hacérselo. Bien. Bueno, ya la cuarta parte, que es la última para el final, que me estoy extendiendo, imagino que mucho, no llevo control del tiempo, pero imagino que ya debo haberme extendido mucho, pero solamente queda esta última parte. La investigación. Yo siempre que pienso en la pandemia, pienso en las ciencias de la salud y en las ciencias biomédicas, que tienen que ver con los virus, con la dinámica de las epidemias, con todas esas cosas. Piensen ustedes la importancia que en este contexto tienen en las ciencias biomédicas la investigación, tanto para saber los medicamentos que son los apropiados para luchar contra el virus, para estudiar cuáles son las condiciones de su propagación, y la investigación buena, la última, la de la vacuna. Todo esto es lo que ahora mismo está en el candelero, que también ahora mismo acabo de leer que The Lancet ha llevado un palo terrible, porque el medicamento este último que pusieron en Marsella primero, en la clorofin, no sé qué, un medicamento de nombre muy difícil que no me acuerdo, pues por lo visto lo han difundido sin una base científica. Bueno, el caso es que ahora mismo en el candelero está la jerga, está las investigaciones de la biomedicina. Sin embargo, siendo la educación un aspecto a largo plazo, no voy a decir tan importante como la vida misma, que es lo que está en juego en la pandemia, pero es muy importante porque los futuros de las personas o de las sociedades o la ciencia de un país, y ahí entra también la vacuna, ahí entra la medicina, depende del sistema educativo. Es decir, esto hay que tomárselo en serio. Por tanto, yo soy editor de la revista Red, que ustedes ya conocen, la revista de educación a distancia, ahora está tomando mucho auge en función de esta situación, pero la investigación en la pandemia es una investigación que debiera de potenciarse, debiera ser básica. Ahora mismo, en todos los centros y en todas las universidades, debiera haber gente que debiera estar investigando lo que está pasando. Entonces, en la universidad suya, habrá investigadores, ustedes estarán en redes de investigación, y quiero aprovechar esta oportunidad para difundir la convocatoria que la revista Red ha hecho sobre la transición de la educación convencional a la educación de la pandemia, ¿no? A la educación en línea, que se ha hecho, no está bien dicho, pero en aquel momento es como se dijo, ¿no? Y haya quedado, como consecuencia del COVID-19. Hay una fecha límite para enviar manuscritos, son aportaciones, son papers, son aportaciones que tienen que ver con análisis empíricos o con lo que suele ser la modalidad que ahora veremos de trabajos para una revista científica. Por tanto, ustedes, si están en algún equipo de investigación o si en su universidad o en otra
quieren llevar a cabo algo que ayude a sus colegas o a un futuro sobre el Mastery Learning o sobre cualquier otra cosa que pongan en práctica y quieren publicarlo, pues estarán haciendo un gran favor a su universidad, a su país y a la ciencia. Es lo que yo pienso. Por tanto, vamos a hablar de la investigación y como primer punto, pues la llamada de contribuciones de la revista Red. Después hablaremos qué modalidades de investigación son las más idóneas para esta situación, los temas a investigar y las prioridades. Y una postilla que son los SELF, está mal escrito, Report Studies. Son una modalidad de pseudo-investigación que es muy frecuente en educación y que no es investigación. Bueno. ¿Qué temas en la investigación de la pandemia, de la educación en la pandemia, qué líneas son las prioritarias? Pues la primera cuestión es el abandono. Analizar, primero, ¿se tienen datos sobre abandono? ¿En qué se basan esos datos? ¿Qué indicadores hay cuando se dice la universidad? Fíjense que esto puede ser que estemos hablando, igual que yo estaba hablando antes y no sabía si ustedes me oían o no, que estemos dando clases o que mantengamos la universidad y nos encontremos con la situación de que finalmente muy poca gente ha seguido la marcha, porque hay muchas formas de abandono. Está el abandono de decir, hasta aquí llego y de aquí no paso, o el abandono que consiste en hacer acto de presencia, pero no avanzar, no progresar en el aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué métodos, qué causas han influido en el abandono? ¿Qué métodos y qué prácticas pueden hacer que se favorezca la retención? Es lo mismo que decía Cambridge. ¿Qué hay que hacer para retener a los alumnos? Prácticas y políticas de gestión educativa. También las universidades y los centros educativos deben de dotarse de estrategias para favorecer la retención. Por ejemplo, una cosa que se me ocurre a bote pronto, que los profesores tengan, porque la universidad se lo suministre o porque ellos lo hayan pedido, y no ha dado tiempo a pedirlo, direcciones de correo o de redes que los alumnos utilizan realmente. Y no la dirección académica, sino la que ellos utilizan en su vida privada, en la que ellos con su móvil todos los días consultan. Correo personal, perfiles en redes sociales. Y otras estrategias que se pongan en marcha para favorecer la retención de los alumnos o para tenerlos identificados y comprometidos. Es importante también investigar sobre la gestión de la calidad. Realmente estamos trabajando en educación a distancia tecnológica desde los años 80 del siglo pasado. Hay mucho hecho. Y aunque ahora aparezcan nuevos profetas, nueva gente que no es verdad, hay un corpus de investigación sobre educación a distancia que es lo que de alguna forma debiera de fundamentar la calidad de lo que estemos haciendo. Pues esa sería otra línea de investigación. Otra línea sobre la evaluación continua no presencial. Evaluación continua o evaluación continuada formativa. Evaluación continuada con feedback, lo que es la evaluación formativa. Otra línea, análisis de logros en adquisición de habilidades en estos entornos. Estas serían líneas prioritarias para la investigación. Seguramente habrá muchas más, pero estas 8 podrían ser líneas que ahora mismo muy buenas para ustedes como investigadores que son. La universidad tiene 2 misiones, la misión de la docencia y la misión de la investigación. Y todos ustedes son docentes. No solamente tienen como función docente o como función educativa los profesores de la Facultad de Educación o los profesores de la Facultad de Psicología del Aprendizaje, sino que es una cosa que se espera de todos ustedes. Bien. ¿Qué modalidades de investigación son las más adecuadas? Pues las que ofrece la revista son evidencias. La investigación está basada en la evidencia empírica de que algo ha pasado y tenemos la prueba de ello. El desarrollo
ir a prueba de una tecnología o de una... A ver, el concepto de effort dance no es el concepto de tecnología. El concepto de effort dance es un concepto más fino. Es una tecnología utilizada para algo. Una tecnología es Zoom. Una tecnología es el tratamiento de textos. Pero una tecnología es... Una effort dance es Zoom para trabajo en grupo y una effort dance es el tratamiento de textos para presentar trabajos. De forma que una effort dance es un concepto más fuerte, más interesante desde el punto de vista cognitivo, porque es una tecnología con un fin, orientada a hacer algo. Otra cuestión, estudios de casos o de prácticas. ¿Qué cosas han pasado? Ahora mismo ya tenemos 2 trabajos que han presentado a la revista. Uno es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sobre las cosas que han hecho para la retención de los alumnos o las cosas que consideran de más interés para afrontar la pandemia, y la segunda cosa no me acuerdo, pero hay ya 2 investigaciones en ciernes. Estudios longitudinales y experimentos empíricos. Bien, y por último, ya para terminar, ya visto el caso de la investigación en la pandemia, o la investigación en la educación de la pandemia, y hablamos también del futuro. Ya hemos visto que el futuro de la pandemia, según este análisis de la educación de la pandemia, será que si esto se prolonga, pues fortalecer aquellas cuestiones que permitan trasladar la fuerza de las clases expositivas y de los exámenes en algo que sea viable aún en situación de pandemia, aún en situación de distancia social, aún en situación de... Y que eso va a ser lo que va a quedar después, porque tipos de metodología basados en la atención personal, en la atención a grupos, en la supervisión del trabajo, en el Mastery Learning, va a ser lo que va a quedar después. Si realmente la pandemia no es algo accidental, y no lo va a ser según mi opinión, sino que va a afectar a esto, va a potenciar ese tipo de cosas, va a hacer que esto que estaba ya ahí aparezca y aparezca con fuerza. Bueno, pues conclusiones. En los casos analizados, hemos visto que hay universidades, hay situaciones en las cuales ha habido universidades que estaban inmunizadas para eso. Han podido soportar el cierre de la universidad, el cierre de las clases expositivas y el cierre de los exámenes y haber continuado. Han continuado cumpliendo su función a pesar del COVID, sin que ello haya supuesto un trauma, sin que este año haya sido un año perdido. ¿Por qué ha sido así? Insisto lo mismo, porque todos ellos han sabido obtener información de la evaluación formativa como elementos, como informaciones para la evaluación sumativa, para obtener la nota que acredita a los alumnos y que hace que puedan promocionar de forma eficiente, con calidad, habiendo adquirido habilidades. Esto es la conclusión más fuerte, es decir, que la evaluación formativa, la evaluación de procedimiento, con retroalimentación, con supervisiones, con evaluación personalizada, con constancia del dominio, esta evaluación se convierte finalmente en lo que da elementos sustantivos para que el alumno supere el curso, supere la materia. Bien. La otra conclusión, que para ello haría falta cambiar en general una cultura, una forma de pensar. Habría que cambiar la confianza con el profesor, que la sociedad, igual que la sociedad se ha armado en confianza por los sanitarios, se arme en confianza por los docentes. Y un docente es un experto que sabe, igual que un médico, sabe diagnosticar mediante su experiencia, su expertise, sabe diagnosticar una enfermedad, pues un docente sabe diagnosticar por una expertise propia bien ganada, sabe diagnosticar el grado de aprendizaje. Pues a esa situación se tendría que llegar. Y este sería el punto clave. Obviamente, para que eso ocurra, debe haber una formación previa de los profesores en habilidades.
Y las que proponemos, estas, si ustedes se dan cuenta, estas 4 o 5, no sé las que son, habilidades que les pongo, se basan en son correlativas con el plan de formación de Cambridge. Es simplemente lo que ha hecho Cambridge, teorizarlo, darle un poco más de fuerza. La primera habilidad, cómo organizar la secuencia de entrega de contenidos, de ideas, de actividades. Y también, qué indicadores nos permiten saber cómo se ha progresado. Esa sería la primera habilidad. Otra, cómo moderar el ambiente que se forma en el entorno de aprendizaje de los alumnos, cómo moderar los chats, las conversaciones en los foros y cómo propiciar los debates. La tercera, cómo diseñar instruccionalmente la asignatura. El diseño instruccional siempre aparece últimamente en todas partes. Es una base, es una habilidad importante. Que los profesores, hay un corpus teórico, que es el diseño instruccional. Hay autores muy importantes que han elaborado teorías basadas en experiencias, en análisis empíricos. ¿Qué es el diseño instruccional? ¿Cómo organizar todo lo que hacen para conseguir los fines deseados? ¿Cómo organizar la evaluación, la entrega de contenidos, la ayuda personal, la evaluación formativa? ¿Cómo organizar eso para que al final se consiga el deseo que tenemos de que se produzca el resultado de aprendizaje que queramos? Y por último, cómo ensamblar todo para que funcione en el entorno tecnológico. Cómo todo ese mundo que hay de individuos, de grupos, de relaciones, de funciones docentes, de estrategias para aprender, etcétera, cómo todo eso se puede organizar. Esa es otra habilidad que es importante. Como podemos ver, todo este entramado, todas estas cosas, no es simplemente exámenes online y clases expositivas enlazadas o podcast o Zoom. Bueno, pues esto es con lo que quería terminar la sesión y mi parte yo ya la he concluido. Muchas gracias por su atención y preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Zapata. Vamos a abrir un espacio de unas 2 o 3 preguntas. Quien desee, por favor, quite el micrófono, quite el silencio del micrófono para que pueda hacer la pregunta o el comentario, lo que sea necesario. Doctor, no sé, ¿puedo hablar? Sí, por mí sí. Adelante, Manuel. Señora directora, dígame. En un principio escuchaba sobre el teacher assistant o un maestro asistente. En esta pandemia, pues nos ha sacado lo mejor y a lo mejor nos ha sacado lo peor también. Como profesores, estamos en una nueva era, la era de la tecnología, que es lo que más se ha tenido que usar en estos días. Entonces, yo observo, igual también en lo personal, las dificultades que muchos profesores han tenido para interactuar con los estudiantes. Vamos a suponer que estamos en este videochat aquí o en esta plataforma de Zoom. A veces a algunos se nos dificulta apagar el micrófono, cuestiones como esas. Y que ya, por lo que se ve, vamos a tener que adoptar esta modalidad de la educación a distancia. Es algo que ya me viene a la mente que va a ser mientras no se encuentre una vacuna para prevenir el contagio de estas enfermedades, que ahorita es el coronavirus, después puede ser otra y otras cuestiones, desastres naturales o cuestiones así que también nos limitan. ¿Qué hacer en ese caso con los maestros que no somos nativos digitales, que estamos con estas dificultades? ¿Y qué propondría usted para esta situación? Bueno, vamos a ver. Muchas veces tenemos ahí el monstruo, el fantasma de la tecnología y lo contraponemos con lo humano. Realmente la tecnología no vale para nada si no vale para potenciar nuestras facultades humanas. Incluso la inteligencia artificial
no es algo que generen los aparatos, los artilugios, los artificios. Es algo que hacen los programadores, que son individuos como usted y como yo. Por tanto, esta mística de la tecnología debiéramos de, en cualquier caso, tomarla con precaución. Lo importante no es la tecnología, sino lo importante son las relaciones humanas, que pueden ser directas, pueden ser con distancia social o pueden ser a través de redes. Pero eso no es lo importante. Lo importante es acompañar, asistir al alumno. Si la tecnología no vale para eso, está bien. Si no, no está bien. Por tanto, hagamos que nuestras autoridades, señora directora, que nuestros rectores, que nuestros especialistas, que nuestros informáticos, no nos juzguen con la tecnología. ¿Perdón? Yo tengo 67 años. No soy... En fin, el concepto de nativo digital es un concepto discutido y discutible, pero lo que no soy es un adolescente. Pero no creo que haya sido un adolescente para enviar un correo, para escribir un documento, utilizando un procesamiento de textos. Hay que utilizar la lengua castellana, ese tesoro que tenemos tan importante y con tantos recursos. Hoy día podemos escribir, mandar mensajes de forma instantánea. No estamos en la época de San Pablo con la epístola, que era una enseñanza a distancia muy primitiva, ni estamos tampoco en la enseñanza a distancia radiofónica de hace 50 o 60 años, o televisiva. Estamos en una época en que ustedes y yo nos estamos viendo con el océano Atlántico de por medio. Estamos a 10, 12.000, 15.000 kilómetros. Y usted y yo nos podemos mandar un texto. El texto es la expresión más potente, o sea, el medio más potente que nos permite expresar las ideas y nuestros conocimientos. Por tanto, la fortaleza no va a ser la tecnología, sino el texto, la charla, el hablar, etcétera. Va a ser los recursos de comunicación humanos. Mire, ok, adelante. Eso Adelante. se puede hacer de muchas formas. Es que quiero responder su pregunta. A un profesor que tenga un correo electrónico y que tenga un mensajería puede relacionarse con sus alumnos a través de eso. Pero tiene muchas cosas más. Tiene redes sociales. Tiene Facebook, en Facebook puede haber grupos. Los alumnos tienen WhatsApp. Hay WhatsApp, todo el mundo utiliza WhatsApp. Es decir, que hay mil medios en los cuales puede reconducir. Hoy día tenemos investigaciones en la revista de autores muy potentes como Pierre Levy, que dan las clases a través de Facebook. Se puede hacer un disparate, pero ahora mismo uno de los filósofos más importantes de la actualidad es Pierre Levy y él da sus clases a través de Facebook. Pero si hemos hablado de trasladar la actividad principal de enseñar y de aprender, de que uno aprendan a la actividad en pequeño grupo, individual, la mentorización y todo esto, pues hay otra forma de trabajar que es mediante la distancia social. La distancia social, ahora mismo en España, insisto, una vez más, la gente va a los bares y está tan fresca la gente tomándose en su terraza su aperitivo o su vermut, ¿no? Pues puedo ir al banco y la gente que está en el banco tiene su pantalla, su mampara y puedo pues hacer las operaciones bancarias directamente. Puedo ir al Mercadona, al supermercado y elegir cosas y estar con la gente con distancia social y luego ir a la cajera. Hay 1000 actividades que en la fase siguiente, la pandemia va a durar. En la fase alta va a durar poco, dura pues 6 semanas como mucho. Luego viene, si todo va bien, la desescalada. Y a partir de ahí se puede hacer todo eso. Que hasta que no aparezca la vacuna hay que llevar mascarilla, hay que guardar la distancia social. Quiero decir que a estos profesores, yo si un profesor lo dijese, le daría esta opción. Trabajar con los alumnos, comunicarme con ellos, sin meterme en grandes tecnologías, haciendo lo que estoy habituado a hacer. Por supuesto, esto requiere un cambio de mentalidad y, sobre todo, utilizando lo que la distancia social me deja hacer. Es lo mismo que decía el vicerrector de
de la Universidad de Cambridge. No sé si esto responde a su pregunta o cree usted que habrá resistencias todavía. No, sí responde. Yo me refería porque he visto y he vivido con algunos compañeros que se han agobiado, se estresan por no poder interactuar mucho con los estudiantes y entonces están en los chats o están en el Zoom aquí, se les dificulta todo y yo los veo estresados, los veo agobiados. Sin embargo, la experiencia que tienen ellos, docentes de muchos años, de mucha experiencia, que a veces les ha entrado el estrés por esto y es lo que a mí me preocupa, o sea, cómo orientarlos, qué decirles. Yo sé que ellos hacen bien, siempre han hecho bien su trabajo, pero en esta se sintieron como analfabetos, en un momento se llegaron a sentir así. No, pero eso pasa, eso es frecuente, nos pasa a todos. Pero que un niño tenga pulgares muy rápidos no quiere decir que pueda hacer una ecuación de segundo grado. Y lo importante es que haga la ecuación de segundo grado y cómo se hace y para qué sirve. Y eso el profesor suyo lo sabe. O una ecuación, matrices o determinantes, o cualquier tema de sus contenidos, él es el profesor. Entonces, él debe sentirse fuerte en lo suyo. Y debe mandarle al alumno que lo escriba, que haga un PDF o un Word y se lo mande. Y lo pueda analizar y le pueda dar consejo. Es lo que yo se me ocurre pensar dentro de mis cortas luces. Sí, y así han estado interactuando algunos incluso por teléfono. Ahora la telefonía está más accesible para muchos, entonces las asesorías por teléfono también, algunos que se les dificultó estar interactuando aquí por los chats, ellos dicen yo directamente por teléfono, pero sí lo que nos comenta, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para el regreso todavía no terminamos este semestre y probablemente el inicio del otro también vaya a tener que ser un poco a distancia y considerar todas esas recomendaciones que nos da usted de los grupos pequeños y en la medida de lo posible todo ese uso de tecnología, ¿no? También. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Más preguntas. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, la presentación queda a disposición de ustedes, está en una dirección que me parece que la puse en algún sitio, Anet. Imagino que a estas alturas se le puede comunicar para que todo el mundo se baje la presentación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente, gracias. Sí, ahorita le vamos a dar el uso de la voz a nuestra rectora, la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, que nos acompaña para que... Yo quería hacer un comentario. A ver, sí, adelante. Bueno, mire, yo como alumna considero que este momento que estamos viviendo, pues, como dijo una de las personas que habló ahí, nos va a traer muchos beneficios hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar áreas donde estamos fallando. Como madre de estudiantes, sí fue un poco estresante. Considero que debe de haber una mejor organización dentro del área de educación pública para que, como fue algo nuevo, algo improvisado, una de mis hijas, por ejemplo, tuvo tanto estrés que un día se soltó a llorar. Entonces, era demasiado el trabajo que les estaban pidiendo. Incluso yo hablé con el director porque era de más. Entonces, ni cuando están en clase les exigen tanto. Se me hizo bien la manera de trabajar de algunas escuelas, de otras, la verdad, no. Y sí faltó más contacto del maestro con los alumnos para un buen aprendizaje, porque ellos aprendieron lo que pudieron, lo que alcanzaron a leer, lo que alcanzaron a comprender. Porque como padre, pues yo trabajo y no tuve el tiempo que debí de haberle dado a una de mis hijas que está en nivel primaria para que pudiera aprender más. Prácticamente ella fue haciendo las cosas sola. Y aquí nos damos cuenta que en educación México está un poquito atrasado. En tecnología, pues más o menos, aunque también hay muchos lugares donde la red no es muy buena y otros lugares donde ni siquiera llega red. Entonces aquí hace falta que México se organice en educación.
aportarle más al tema de educación. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Zapata, por su exposición. Un saludo a Murcia. Tengo amistades por allá. Gracias. Gracias a usted. Comparto, querida amiga, comparto toda su preocupación como madre, como docente, porque son las mías. Y no debieran venir pandemias para que aprendiésemos cosas, pero el hecho es que cuando están aquí las aprendemos. Y aprendemos, ha sido una experiencia en la que hemos aprendido. Yo me ha tocado vivir como abuelo, no como padre, pero sé que muchas familias se han fortalecido, otras no, pero en todo caso ha fortalecido la convivencia. Tanto es así, tengo una nieta que ha padecido lo que llaman el síndrome de la cabaña, que ahora no quiere salir. Se ha encariñado tanto con la situación, con la atención de sus padres, el estar allí, que la verdad es que tenía un confinamiento muy bueno. Está en Cataluña y está en un sitio muy verde, muy abierto, pero la niña, pues no, que es el síndrome de la cabaña, es un síndrome conocido en estos casos, y se ha visto tan atendida que ahora pues no quiere salir. La verdad es que veamos la parte buena de las cosas, como decía la famosa película de Monty Python, veamos la parte buena de las cosas y pensemos que esta ha sido una ocasión para aprender, y tanto en aspectos que nos pillan de refilón como temas vivenciales, como son la familia, la paternidad, el ser abuelos, el ser amigos, pero también como profesionales, como docentes. Va a ser una ocasión donde pues cosas que siempre el ser humano ha aprendido y ha innovado frente a la adversidad. Y esa es la parte buena de lo malo. En fin, pero esperemos que de aquí, pues dentro de unos años, pues hayamos incorporado todas unas habilidades nuevas y seamos mejores a la hora de enseñar también. Y todas estas cosas las tengamos en cuenta. Sepamos enseñar incluso aunque no estemos directamente con nuestros alumnos. Gracias por su intervención, por su pregunta. Muy bien. Entonces procedemos a Maestra dar el uso de la voz. Pues quisiera hacer un comentario. Es un placer, doctor Miguel Zapata Ross, estar escuchando y compartiendo con los compañeros. Nada más seré breve y quisiera resaltar algo que usted dijo, que lo más importante que tenemos que decirle a los muchachos es en lo que contenga el texto, por cualquiera de los medios que nosotros lo enviemos, por el WhatsApp, un correo o la llamada telefónica. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Cómo es que le vamos a llegar a los estudiantes? Y retomar el asunto del regreso de los muchachos, más en una universidad como la nuestra, donde vienen muchos muchachos de fuera. Creo que una de las actividades que debemos también de enfatizar es ese aliento que les debemos de dar a los chicos, a los estudiantes, para que no abandonen la escuela. En primer lugar, que regresen, a como dé lugar, que regresen a la escuela, y ya veremos la forma, una vez que los tengamos aquí, de regularizarlos o de ponernos al corriente. Pero eso es algo muy importante, sobre todo por la cuestión de vulnerabilidad que muchos de nuestros estudiantes viven y que están viviendo situaciones muy difíciles ahorita en sus poblaciones. Me ha tocado que me manden mensajes de estudiantes de que no tienen agua, no tienen trabajo en sus familias, han sufrido hasta muertes de familiares, de muchachos que están muy lejos. Entonces creo que aquí la acción tutorial, como usted ya bien lo mencionó y lo recalcó, es muy importante, encaminarla sobre todo a ese contacto, a esa comunicación que debemos de tener individualmente con los muchachos, para darles ese ánimo y tomar más en cuenta, como usted bien lo dice, esa evaluación formativa, ¿sí? Más la evaluación formativa que sumativa al momento de
que vayamos a evaluar a los estudiantes. Creo que eso les daría mucho impulso. Yo he estado hablando con ellos acerca de eso porque tienen muchas dudas acerca, maestra, ¿y cómo nos van a calificar? Y cómo, o sea, están pendientes del número, pues, de la calificación, que si después nos vamos a regularizar. Entonces yo en ese sentido he estado hablando con ellos en que preocúpense más por hacer las cosas, luego vemos si están bien o qué tan bien están, y estén mucho en contacto. Recuerden que cuando regresen tratando de animarlos sobre todo para eso, para que el muchacho no abandone la escuela, mucho menos los que ya van bueno, ninguno, ni los que van en semestres primarios, ni mucho menos los que van en semestres avanzados. Creo que esa es una de las acciones que, bueno, estoy tomando yo y que recomendaría mucha comunicación, qué les vamos a decir y sobre todo animarlos a que regresen a las aulas. Muchas gracias y ha sido un placer escucharlo. Sí, respecto de su intervención, que me ha parecido muy positiva y muy elocuente, con la cual estoy totalmente de acuerdo, solamente enfatizar dos cosas. Una es la importancia del texto como herramienta, también como herramienta, como soporte de información, también es la imagen, pero que sepamos, y también es la voz hablada en una grabación, en un podcast, pero que sepamos que esos medios, lo que hoy nos proporciona la tecnología, esos medios, esos soportes, pueden alojar procesos cognitivos muy complejos. Hoy día lo que tiene bueno la tecnología es que puede albergar, con ella se puede representar todo tipo de ideas y el alumno se puede expresar. Se puede expresar con toda la potencia que nos concede el lenguaje y el profesor también puede darle orientaciones al alumno. No tenemos una única vía, que es la voz directa. Hay muchas vías más que debemos de potenciar. Por tanto, al hablar del texto y de la oralidad, de la textualidad, de todo lo que sea, pues estaba hablando de eso. Obviamente hay enseñanzas, como es, por ejemplo, pues la educación física, o como es, por ejemplo, las prácticas de laboratorio, o como son, por ejemplo, las prácticas de anatomía o médicas, que hay. La tecnología también nos dice cosas, pero no está tan desarrollada y ahí sí que es posible que tengamos que esperar al trabajo en pequeño grupo, al trabajo individual presencial, con las distancias sociales. ¿Sí? Eso no tardará en llegar. Pero insisto en el tema este. Por tanto, no es solamente el texto que es un soporte, sino a los procesos complejos cognitivos, a los procesos de conocimiento. Y usted ha dicho una cosa y yo no me canso en darle énfasis, es el que no abandonen, pero debemos de esforzar los profesores, reunirnos, pensar, hablar, para poner en marcha estrategias de mantener el contacto con los alumnos. Porque una vez que se produzca el desenganche, es muy difícil de volver a engancharlos. Por tanto, una línea de investigación que estaba diciendo y coincide con la línea más prioritaria de la UNESCO es el tema del compromiso, del enganche. Por tanto, eso deben de esforzarse, de tener ideas, de poner en marcha cosas, medios, estrategias, ustedes saben cómo. Y los alumnos no van a regresar, es que nunca deben de haber ido. Los alumnos debemos de dar una idea de que y habrá un día en que nos reunamos y tendremos una fiesta en el cual pongamos fin a la pandemia. Pero será una fiesta nada más, porque realmente nunca se habrán ido, siempre habrán estado con nosotros. Esa es la idea cultural que quisiera yo un poco transmitirle. Están por otros medios, pero siguen estando. Claro. Tienen problemas. Vamos a ayudarles. Vamos a atender. Debe de haber una vertiente. Yo soy, en la cultura esta anglosajona, pues tienen la idea del tutor, del fellow, del tutor del college, que les atienden problemas personales.
pues debiéramos de hacer un esfuerzo pues, por poner en marcha todo ese tipo de cosas para que los alumnos quedarse en ellos. Yo es la idea que tengo y lo que les sugiero a ustedes, de que nunca llegasen realmente a dejar de formar parte de la comunidad escolar, de la comunidad educativa. Quiero hacer énfasis a propósito de lo que usted ha dicho. Muchas gracias por su intervención. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí procedemos a hacer, ceder el uso de la voz a nuestra rectora, la doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, para que haga entrega de una constancia. Bueno, muchas gracias. Gracias, pero no sin antes comentar algo. Sí, claro. Quiero que sepa el doctor Miguel Zapata que hace 20 años mi tesis de maestría fue los retos y oportunidades de la educación abierta y a distancia en la Universidad de Occidente, que era la universidad para la que trabajaba en ese entonces. Yo ya veía venir esto y siempre me interesó capacitarme en diseño de materiales digitales educativos, tecnologías telemáticas. Entonces, siempre me gustó mucho ese tema. Yo soy ingeniera industrial y de sistemas, no soy informática, pero me gustó porque yo veía venir esto como que soy un poquito provisoria o sí, intuitiva. Entonces, cuando yo llego a la rectoría, lo primero que hago es llamar al doctor Emilio, que para mí es el gurú de la tecnología en nuestra institución, y decirle que esa unidad virtual que se acababa de abrir en el 2016 y que solo tenía 8 u 11 estudiantes matriculados, no recuerdo, que la levantara, que la fortaleciera, que la engrandeciera, y tan es así que ha hecho bien su trabajo que ahorita ya casi tenemos 700 estudiantes con 3 licenciaturas y un posgrado. Entonces, y me di a la tarea de que los profesores se fueran capacitando también. Y tan es así que cuando Anet y él me dijeron que querían ir a España a certificarse, pues con mucho gusto les di el visto bueno, hasta hablé con usted, recuerdo, a través de una videollamada, que fue un gusto conocerlo a través de ese medio, y también fue la maestra Verónica Camacho acompañándolos, ¿no? Para ver si se animaba también y también más adelante se quiera certificar, y que también es una de mis metas al dejar la rectoría, continuar con esta tarea y con esta línea y yo también poderme certificar, ¿no? Entonces, fíjese, hace 20 años yo ya hacía una investigación sobre este tema y creo que con todo lo que ha dicho, y si usted nos da la oportunidad de publicar algo en su revista de educación a distancia, podremos trabajar todas las experiencias que hemos vivido en estos 3 meses de confinamiento, cuáles son las debilidades que hemos detectado, cuáles han sido las oportunidades, porque yo nunca veo las cosas como problemas, las veo como áreas de oportunidad. Y si ya íbamos caminando hacia allá, íbamos por el camino correcto, pues creo que esta pandemia nos ha dado un fuerte empujón. Ahora sí que nos pateó por atrás y nos empujó para que vayamos más deprisa y para poder llegar a esto y que todos cambiamos ese chip que traemos integrado y ver que la educación a distancia y las tecnologías son una herramienta poderosa para la educación de cualquier tipo de nivel, básico, medio superior y superior. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice es que no debemos invitarlos o sensibilizarlos a que regresen a las aulas. Es que nunca se han ido. Han seguido en el aula, pero en el aula virtual, en el aula de la tecnología, del WhatsApp, del Zoom, de la plataforma de Telmex, del Inbox, de Facebook. Yo desde hace 15 años que llegué a la universidad, cuando empezó lo del Facebook, de cada asignatura creaba una página de Facebook. Y ahí subía mis materiales, ahí hacía foros de discusión, ahí les daba guía para el examen. Entonces creo que vamos por buen camino y que si nos comparamos con otras universidades públicas, no solo de la región, sino de todo México, a pesar de ser una universidad muy joven, de escasos 18 años y pequeña, creo que sí vamos un paso adelante que muchas otras que son un monstruo, ¿no? En tamaño y en antigüedad. Y pues me da mucho gusto, agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia y sobre todo a usted, doctor Miguel Zapata, por todo el apoyo y
y por haber compartido estas experiencias tan enriquecedoras. Esperemos que no sea la primera y última vez que nos vemos a través de una videoconferencia, a través de la virtualidad. Entonces, me procedo a entregarle su constancia. Universidad Autónoma Indígena de México otorga la presente constancia al doctor Miguel Zapata Ross por haber impartido la conferencia Transición de la Educación Convencional a la Educación en la época del COVID-19 y Educación tras la pandemia, impartida a través de la plataforma Zoom el día jueves 4 de junio para la comunidad universitaria. En Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México, junio de 2020. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos, su servidora, doctora María Guadalupe Ibarra Ceseña, rectora. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora María Abran sus Guadalupe. micrófonos para aplaudirle al doctor. Gracias. Y gracias a todos, estudiantes, personal docente y administrativo que nos acompañaron en esta interesante conferencia. Muchas gracias al profesor y una vez más un saludo hasta Murcia, España. Ojalá algún día nos tocara visitar ese lugar tan hermoso. Muchas gracias, doctora María Guadalupe, señora rectora. Para mí es un gran honor haber tenido siempre tan buena acogida y tan buena consideración de su universidad. Estoy al tanto de todos sus desvelos por potenciar la educación apoyada con la tecnología, y para mí es un referente su universidad, que en cualquier ocasión que tengo, pues lo comunico a todos los que quieren oírme a través de las redes, a través de los medios académicos, y esta ha sido la primera de una serie de conferencias, también es casualidad que sea así, que estoy organizando ahora. Hay ya 4 en ciernes y que haya tenido que ser la Universidad Autónoma Indígena de México. Por tanto, es un estoy honor. muy agradecido. El honor es para nosotros tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Bendecida noche por España. Sí. Igualmente. Claro que Gracias. sí. Gracias Gracias a todos los que se conectaron de los diferentes países. Un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes y gracias al doctor. Gracias a los estudiantes y a los compañeros profesores que están aquí. Y administrativos también hay. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias y me despido. Que tengan Bye. suerte y cuídense. Hasta luego. Cuídense. Chao. Bye, doctor.